Es conocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Primera de Macabeos, capítulo 9. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine y nos acompañe diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 9. Cuando supo Demetrio que Nicanor había perecido junto con sus hombres, mandó de nuevo a Baquides y a Alquimes, a la cabeza del ala derecha del ejército, rumbo al territorio de Judá. Tomaron el camino de Galilea y pusieron sitio a Mesalot, en el territorio de Arbeles. Se apoderaron de ella y masacraron a muchos de sus habitantes. El primer mes del año 152, instalaron su campamento frente a Jerusalén y luego se dirigieron a Berea, llevando consigo 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Cuando eres todo claro, tienes beneficios agrandados. Empiezas a disfrutar. Judas, por su parte, había levantado el campamento en Eleasa y tenía consigo a 3,000 de entre los mejores soldados. Cuando vieron que los enemigos eran tan numerosos, se asustaron y muchos huyeron del campamento. No quedaron más de 800. Judas vio que su ejército se desintegraba en el preciso momento en el que el combate les venía encima. Quedó consternado, pues ya no tenía tiempo para reunir a los fugitivos. A pesar de eso, dijo a los que habían quedado con él de pie: ataquemos a nuestros enemigos y veamos si podemos vencerlos. Sus compañeros trataron de disuadirlo diciéndole: por ahora lo único que podemos hacer es salvar nuestras vidas. Volvamos luego a reemprender la lucha junto con nuestros hermanos, pues en realidad somos muy pocos. Judas le respondió: nunca haré eso. Líbrame Dios de huir frente a ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos como valientes por nuestros hermanos, pero no hagamos algo que quede mancilla en nuestro honor. El ejército salió del campamento para enfrentarlos, habiendo dividido en dos la caballería. Los honderos y los arqueros marchaban delante y las primeras filas estaban formadas por los más valientes. Baquides iba con el ala derecha, la infantería avanzaba por ambos lados al son de la trompeta. Los que estaban con Judá tocaron también la trompeta, y la tierra se estremeció con los gritos de los ejércitos. El combate comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Judas vio que Baquides y sus tropas más firmes se hallaban a la derecha, junto con los más valientes que se congregaron a su alrededor. Rompieron el ala derecha de Baquides y le persiguieron hasta el cerro Azara. Pero al ver que el ala derecha había flaqueado,
Los sirios que formaban el ala izquierda se lanzaron contra Judá y sus compañeros y los pillaron por detrás. El combate se hizo encarnizado y cayeron muchos en ambos bandos. Judas también cayó y el resto de sus hombres huyó. Jonatán y Simón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo sepultaron en la tumba de sus padres de Modín. Todo Israel lo lloró e hicieron por él gran duelo, repitiendo por muchos días esta lamentación. ¿Cómo es que ha caído el héroe que salvaba a Israel? El resto de las acciones de Judas, de sus guerras, sus actos de valentía y sus títulos de gloria, no fueron escritos porque eran demasiados. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Por esos días azotó el país una gran hambruna y mucha gente se pasó al otro bando. Bandiques eligió también entonces a hombres sin fe ni ley para gobernar el país. Sometieron a los partidarios de Judá a pesquisas y sumarios. Los hacían comparecer ante Baquides, quien los castigaba y humillaba. Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de las promesas. Entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas ya no tenemos a un hombre que de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos, contra la gente de Baquides y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso te hemos elegido para que reemplaces como nuestro jefe y general. Tú dirijas nuestros combates. Y desde ese momento Jonatán tomó el mando y la sucesión de su hermano Judas. Al informarse de eso, Baquides trató de asesinar a Jonatán. Cuando lo supieron, Jonatán, su hermano Simón y todos sus compañeros huyeron al desierto de Tecoa y acamparon cerca de Cistena de Afar. Baquides lo supo un día sábado, y atravesó también el Jordán con todo su ejército. Jonatán mandó a su hermano que ocupara el puesto de mando en el ejército, donde su amigo Abateo quería guardar donde ellos su equipaje, que era considerable. Pero la gente de Medabá, los yabritas, salieron para apoderarse de Juan y de todo lo que tenían. Emprendieron luego la fuga con el botín. Poco tiempo después, Jonatán y su hermano Simón se informaron de que los yabritas iban a celebrar una boda y que traerían desde Nabata a la novia en medio de gran cortejo. Ella era la hija de uno de los grandes personajes de Canaán. Se acordaron entonces de la mujer de su hermano Juan y fueron a esconderse en la montaña. Divisaron pronto a una muchedumbre numerosa y bullanguera que se acercaba con tamboriles, músicas y ricos trajes militares. Allí estaba el novio con sus amigos y sus parientes. Los judíos de lo alto de la emboscada se embalazaron sobre ellos y los masacraron. Mataron a muchos, se apoderaron de todos sus despojos. Así fue como la boda se transformó en un duelo y la alegre música en lamentación. De ese modo se vengaron de la sangre de su hermano y luego tomaron la orilla fangosas del Jordán. ¡Quémelos todos! ¿Por qué nadie los quiere a solo 1,000 pesos? ¡Se va! ¡No! ¡Pare ya! Fangosas del Jordán. Al saberlo, Baquides avanzó un día sábado hasta las márgenes del Jordán con un numeroso ejército.
Jonatán dijo entonces a sus hombres: de pie defendámonos, pues este día no va a ser como las otras veces. El combate está frente a nosotros y tras nosotros está el agua del Jordán. No hay pantano o espesura por donde batirse en retirada. Clamemos pues ahora al cielo para que nos salve de nuestros enemigos. Cuando comenzó la batalla, Jonatán extendió sus brazos para asestarle un golpe a Baquides, pero éste se echó para atrás. Jonatán y sus hombres se tiraron al Jordán y alcanzaron a nado la otra orilla, pero los enemigos lo atravesaron el río para perseguirlos. Ese día cayeron alrededor de 1000 hombres del bando de Baquides. Baquides regresó a Jerusalén y se puso a construir fortalezas en Judá, Jericó, Emaús, Bet-Honor, Betel, Tanmatá, Faratón y Tefón. Hizo allí grandes murallas con puertas guarnecidas de cerrojo. Dejó una guarnición de cada una para mantener la precisión contra Israel. Fortificó Bet-Sur, Gad-Ser y la ciudadela, y puso allí hombres armados con víveres de reservas. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los mantuvo bajo una buena custodia en la ciudadela de Jerusalén. En el 10º mes del año 153, Alquides ordenó demoler el muro del patio interior del santuario. Esto no significa menos que destruir la obra de los profetas. Comenzaron a demolerlo, pero Alquimes tuvo un ataque y sus planes quedaron allí. Tenía la boca paralizada y no podía pronunciar palabra alguna ni dar órdenes respecto a su casa. Así murió Alquimes, en medio de grandes sufrimientos, y al ver que Alquimes había muerto, Baquides regresó donde el rey, de tal modo que el territorio de Judá quedó en paz por 2 años. Tuvieron una reunión todos los renegados y dijeron: Jonatán y los suyos viven ahora en paz y seguridad. Llamemos de nuevo a Baquides para que los detengan a todos en una sola noche. Fueron pues a verlo y lo discutieron con él. Baquides emprendió luego una vez más el camino con una poderosa tropa y despachó en secreto cartas a todos los partidarios de Judá para pedirles que arrestaran a Jonatán y a sus compañeros, pero no les resultó, porque los otros se habían enterado de su plan. Jonatán y sus compañeros tomaron presos en el país a unos 50 hombres que eran de las causantes de ese plan criminal y los ejecutaron. Después de esto, Jonatán y Simón se retiraron junto con sus partidarios al desierto de Bet-Basí. Repararon esa ciudad en ruinas y la fortificaron. Cuando Baquides lo supo, reunió a todos sus hombres y convocó con sus partidarios de Judea. Instaló sus campamentos cerca de Bet-Basí y durante largos días mandó se construyeran máquinas para el ataque. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, recorrió los alrededores con un destacamento. Atacó el campamento de Odomera y sus hermanos y el de la gente de Fasirón. Los enemigos también se decidieron a atacar y subieron con sus tropas. Simón y sus hombres, por su parte, efectuaron una salida y quemaron las máquinas sitiadoras. Después atacaron a Baquides y le infligieron una tal derrota que cayó en un profundo abatimiento, porque su proyecto y su ataque había fracasado. Se enfureció entonces con los renegados que le habían aconsejado que vinieran al país,
dio muerte a un gran número de ellos y decidió volverse a la casa con los suyos. Al enterarse de eso, Jonatán les envió algunos hombres para ponerle la paz y el canje de prisioneros. Baquides aceptó y cumplió sus promesas, y junto a Jonatán, que hasta el día de su muerte no le perjudicaría en nada, Baquides liberó a los prisioneros que había tomado antes en el territorio de Judá. Luego regresó en su casa para anunciar un tiempo de paz en Israel. Y Jonatán... Esta Navidad celebra el doble, con la promoción que Energizer y Jurassic World Teoría del Caos. Y Jonatán se estableció en Mismas, de donde juzgaba al pueblo. Hizo que lo desaparecieran los primeros de en medio de Israel. El año 60, Alejandro, hijo de Antíoco Epifanes, organizó una expedición y ocupó Ptolemaida. Fueron bien recibidos, comenzaron allí su reinado. En cuanto supo la noticia, el rey Demetrio reunió un ejército muy poderoso y marchó en son de guerra contra aquel. Demetrio envió a Jonatán cartas amistosas en las que le prometía colmarlo de honores, pues decía: hagamos pronto la paz con esos hombres antes de que hagan con Alejandro en contra nuestra. Pues seguramente Jonatán no se había olvidado de todo el mal que les hicimos, tanto a sus hermanos como a su nación. Le dio permiso, pues, para que formaran un ejército, fabricara armas y se presentaran como su aliado. Además ordenó que les entregaran rehenes retenidos de la ciudadela. Jonatán llegó pues a Jerusalén y leyó el mensaje ante todo el pueblo y ante los hombres de la ciudadela. Cuando estos oyeron que el rey lo autorizaba a reclutar tropas, la gente de la ciudad se llenó de temor. Entregaron los rehenes a Jonatán, quien se los pasó a sus padres. Jonatán se estableció en Jerusalén y comenzó a reconstruir y a reparar la ciudad. En especial dio orden a los encargados de los trabajos de reconstruir la muralla y el contorno del cerro de Sión con piedras talladas, para que fueran así una defensa. Lo que se hizo, los extranjeros que ocupaban las fortalezas construidas por Baquides emprendieron la fuga, abandonaron sus puestos y retornaron a su país. En Ben-Sur, sin embargo, quedaron algunos hombres que habían desertado de la ley y de los preceptos, pues este era un gran refugio. El rey Alejandro supo que las promesas que Demetrio había hecho a Jonatán le contaron sobre las guerras, las hazañas en las que se había distinguido tanto él como sus hermanos, como asimismo las pruebas que habían tenido que sufrir. Entonces el rey exclamó: ¿dónde hallaremos a un hombre como él? Hagámoslo nuestro amigo y nuestro aliado. Le escribió, pues, una carta redactada en estos términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán, como nos ha hecho saber que eres un hombre muy valiente, mereces ser nuestro amigo. Por eso te hacemos ahora el sumo sacerdote de tu nación y te otorgamos el título de amigo del rey, al mismo tiempo que mandó un manto de púrpura y una corona de oro. Así tú serás uno de los nuestros y nos mantendrás en tu amistad. Así fue como el 7º mes del año 170, para la fiesta de las tiendas, Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó muchas armas. Demetrio quedó muy contrariado con esto
¿Qué hemos hecho?, decía. Alejandro ha sido más rápido que nosotros para ganarse la amistad de los judíos y reforzar su posición. Pues bien, yo también le voy a escribir para persuadirlos, ofreciéndole honores y beneficios para que así vengan a ayudarme. Les escribió pues esto: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Ustedes han respetado los acuerdos anteriores entre nosotros y ustedes. Nos han mantenido su amistad en vez de pasarse al bando de los enemigos, lo que al saberlo nos dejó muy felices. Permanezcan fieles y sabemos recompensarlos lo que hacen por nosotros. Lo liberaremos de muchas obligaciones y les haremos muchos favores. Desde ya dispenso a todos los judíos y lo libero de los impuestos, de las contribuciones de la sal y de la tasa real. Desde ahora para siempre dejo de percibir el tercio de los productos de la tierra y la mitad de la fruta de los árboles que hasta aquí correspondían tanto en territorio de Judá como en los 3 distritos de Samaria, Galilea, que están anexos. Jerusalén será una ciudad santa, dispensada de diezmos y de gabelas, como también sus alrededores. Renuncio a la posesión de la ciudadela en Jerusalén y se la doy al sumo sacerdote, quien elegirá personas a los hombres encargados de la custodia. Otorgo la libertad sin necesidad de rescate a cualquier persona de origen judío que haya sido llevada frente al país de Judá y que esté cautiva en cualquier parte dentro de mi trono. Todos quedaron exentos de impuestos, incluso de aquel al ganado. Quiero que todas las fiestas, los sábados, las lunas nuevas, los días determinados por la ley, los 3 días que preceden y que sigan, sean días en los que se perdone la deuda y de los derechos de consumo a todos los judíos del reino. Durante esos días nadie se va a extinguir un pago o un judío por cualquier negocio. Los ejércitos reales reclutarán de entre los judíos hasta 30,000 soldados, los que recibirán el mismo sueldo que las demás tropas del rey. Se los ubicará en las más importantes fortalezas reales y en los cargos de confianza de mi reino. Sus supervisores y sus jefes saldrán de sus filas, vivirán según la ley tal como el rey lo ha ordenado para todo el país de Judá. Los 3 distintos que han pasado a depender de Judá, a expensas de la provincia de Samaria, serán anexados a Judea. Se los considerarán como dependientes de un solo hombre, obedientes únicamente al sumo sacerdote. Doy la ciudad de Tolemaida y el territorio dependiente al templo de Jerusalén para asegurar así los gastos necesarios para el culto. Daré personalmente cada año 500,000 monedas de plata, que se deducirán de la parte que le corresponde al rey en los lugares que se designarán. En adelante los funcionarios entregarán para los trabajos del templo todo el excedente de los impuestos que haya sido gastado, como en los años anteriores. Se descontaban cada año de los ingresos y de las rentas del templo 5,000 monedas de plata. En adelante esta cantidad se distinguirá para beneficio de los sacerdotes que ejecutarán el servicio litúrgico. Si alguno es perseguido por deuda al tesoro real o por cualquier deuda
y se refugia en Jerusalén o en sus inmediaciones, quedará libre de pago, al igual que todos los bienes que posean en mi reino. Los gastos necesarios para los trabajos de reconstrucción o de restauración del templo serán encargados a la cuenta del rey. También se encargarán a la cuenta del rey el dinero necesario para la construcción de los muros de Jerusalén, fortificar su entorno y preparar las murallas de las ciudades de Judá. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron esas palabras, no las creyeron, se negaron a confiar en ellos, pues recordaban muy bien el mal de Demetrio que había hecho a Israel y cómo habían oprimido. Optaron pues por el partido de Alejandro, que veían más ventajoso para ellos y fueron sus fieles aliados. El rey Alejandro organizó por entonces un gran ejército y avanzó contra Demetrio. Los dos reyes se trenzaron en combate y el ejército de Demetrio dio la vuelta la espalda. Alejandro los persiguió y logró imponerse. Luchó enérgicamente hasta la puesta del sol y Demetrio fue muerto ese mismo día. Entonces Alejandro mandó unos embajadores donde el rey de Egipto, Ptolomeo, para decirle: he vuelto a mi reino y me he sentado en el trono de mis padres. Me he apoderado del poder, aplasté a Demetrio y tomé posesión de mi país, pues sostuve una batalla con él siendo aplastado por nosotros, él y su ejército. Ahora que he subido a mi trono real, hagamos un tratado de amistad entre ambos. Dame a tu hija por esposa, yo seré tu yerno, y les haré a ti y a tu esposa, y les haré a ti y a ellos regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo le respondió así: sea bendito en que regresaste al país de tus padres y en que ocupaste el trono real. Haré por ti lo que me pides, pero ven a mi encuentro en Tolemaida, para que nos veamos el uno al otro. Luego seré tu suegro como tú dices. Ptolomeo salió de Egipto con su hija Cleopatra y llegó a Tolemaida el año 172. El rey Alejandro fue a encontrarse con Ptolomeo, quien le dio a su hija Cleopatra, y se celebró en Tolemaida el matrimonio con mucha solemnidad, tal como convenía a los reyes. El rey Alejandro escribió a Jonatán, que fue a visitarlo. En vista de eso, Jonatán se dirigió a Tolemaida con un gran cortejo. Se encontró allí con los dos reyes, les dio también a ellos como a sus amigos plata y oro. Distribuyó muchos regalos y conquistó su favor. Algunos renegados, la peste de Israel, se habían juntado y se prestaron para quejarse de él, pero el rey no les prestó ninguna atención. Ordenó más bien que Jonatán dejara la ropa que llevaba para vestirlo de púrpura, lo que así se hizo. Luego el rey lo hizo sentarse cerca de él y dijo a los secretarios: vayan con él a la ciudad y proclamen esto: nadie venga a quejarse de él por cualquier asunto y nadie trate de molestarlo por cualquier motivo. Cuando sus acusadores vieron los honores que les había hecho y cuando oyeron la proclamación que se hacía, salieron todos huyendo. El rey le concedió el honor de contarlo entre los primeros amigos y lo nombró jefe supremo y gobernador. Después de lo cual Jonatán regresó muy feliz a Jerusalén, sano y salvo. El año 175, Demetrio, hijo de Demetrio, llegó al país de sus padres procedente de Creta. Cuando el rey Alejandro lo supo, quedó muy desconcertado y regresó a Antioquía. Demetrio confirmó a Apolonio en el cargo de gobernador de Siria.
Este reunió un poderoso ejército y estableció su campamento cerca de Hanía. Luego mandó decir al sumo sacerdote Jonatán: ¿serás tú el único que toma partido en contra de nosotros? ¿No ves que se burlan de mí y me insultan por culpa tuya? ¿Por qué quieres asustarme? ¿Por qué quieres sustraerte a nuestra autoridad de tus montañas? Si tanta confianza tienes en ejército, baja a la llanura donde nosotros y allí nos mediremos, porque conmigo está el ejército de las ciudades. Infórmate y sabrás quién soy yo y quiénes son los que están conmigo. Me han dicho que ustedes no podrán oponer resistencia, pues tus padres salieron huyendo 2 veces en su propio país. Ahora tú no podrás hacer frente a mi caballería y a un ejército tan poderoso. En esta llanura donde no hay rocas, ni piedras, ni senderos para refugiarse. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se impactó mucho. Reclutó a 10,000 hombres y salió a Jerusalén. Su hermano Simón fue a reunirse y a ayudarlo. Instaló sus campamentos frente a Jope. La gente de la ciudad le cerraron las puertas, porque había en Jope una guarnición de Apolonio. Atacaron la ciudad. Presas del pánico, los habitantes de Jope abrieron las puertas y Jonatán se adentró a la ciudad. Cuando Apolonio lo supo, su equipo, 3,000 soldados de caballería y una numerosa infantería, tomó la dirección de Azoto como si quisiera atravesar el país. Se adelantó hacia la llanura confiando en la importancia de la caballería. Jonatán lo persiguió en dirección de Azoto y los 2 ejércitos entraron en la batalla. Apolonio había dejado escondido tras él a 1,000 soldados de caballería, pero Jonatán se enteró de esa emboscada de sus espaldas. La caballería rodeó a su ejército y le dispararon flechas desde la mañana hasta la tarde. El ejército resistió tal como Jonatán se lo había ordenado, mientras se cansaban los caballos del enemigo. Cuando la caballería estuvo agotada, Simón con sus tropas atacó los batallones. Los enemigos fueron derrotados y huyeron mientras la caballería se dispersaba por la llanura. Los fugitivos llegaron a Azoto y entraron en Bet-Dagón, el templo de su ídolo, buscando allí refugio. Pero Jonatán incendió Azoto y las ciudades vecinas, juntó todo en el terreno y quemó el templo de Dagón con todo lo que se había refugiado allí. El número de los que habían muerto a espada o habían sido quemados llegaron a 8,000. Jonatán se fue de allí, instaló su campamento cerca de Ascalón. Los habitantes de esa ciudad salieron a su encuentro y lo recibieron con muchos miramentos. Después regresó Jonatán a Jerusalén con sus compañeros llevando un inmenso botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de eso, le otorgó a Jonatán muchos honores. Se envió un broche de oro, como se acostumbraba a hacer con los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón con todos sus alrededores. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 10 del primer libro de los Macabeos. Mañana continuamos con el capítulo 11 y con el capítulo 12, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Un feliz día para todos. Les habló el Padre Marcos Galvi de Venezuela. Un abrazo en la distancia.